Hola, hola mi gente, bienvenidos a este noveno capítulo del podcast de los Torres. Como ya es de costumbre, todos los miércoles tenemos capítulo nuevo. Si no los han visto los anteriores, pues se los recomiendo. Hemos hablado de emprendimientos, cocina, deportes, educación y más. Hoy, no es de sección, tenemos un gran invitado, Dañañelito. Claro que sí, amigos míos, ustedes que están viendo. No sé dónde nos están viendo, están en Dubái, están tal vez aquí en San Alfonso nada más. No De importa, la Dubái a San idea, Alfonso es igualito. sí, Es un pasito, ¿no? la idea es que vayan cachando a través de estos invitados cómo se puede hacer plata, cómo se puede llegar a ser exitoso, cómo se puede ser un gran empresario y sobre todo cómo se puede tener estas recomendaciones de lo que se hizo bien y de lo que se hizo mal. Así que es nada más como para tratar de acortarles un poquito el camino hasta cierto punto. Y claro que sí, amigo mío, tenemos un gran invitado, un amigo de la casa. Amigo de la casa, señores, como es de costumbre. Exactamente con ustedes, el señor David Carrera. Aplausos ahí. Grabados. Porque solo estamos los tres aquí. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Todo muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y la apertura y realmente felicidades por lo que están haciendo. No, gracias, gracias. Sí, es algo que puede ayudar a un montón de gente. Sí. Justo verás, hablábamos, bueno, antes de entrar como en contexto de toda esta nota, siempre hacemos como la introducción para que la gente cache, porque te cuento, y vos esto igual se pasa por Spotify y a veces la gente como no te ve y no te conoce, damos como una introducción con información que tiene el Alexis en producción. Así que, amigo mío, ¿tú le vas a dar? ¿Le doy yo? Sí, tú no la tengo aquí a la mano. Problemas técnicos, no pasa nada. Les voy a contar un poquito de la persona que estamos acá para que ustedes cachen igual quién les va a hablar, así para que no digan, ¿quién será el mijín? ¿No? Entonces, es como para darle más credibilidad todavía. David es arquitecto, estudió en el San Felipe Neri, muchos de los cauchos que están viendo igual ven bastantes cauchos, loco, no sé por qué. Sí se ofenden cuando les dicen cauchos o no. Sí. No, la verdad es que no. Eso es parte de lo que los manes, loco. Estudió, como les decía, es arquitecto, ha trabajado en realidad con varios arquitectos, entre ellos el arquitecto Adriano Carrera, el ingeniero Ángel Costales, en la residencia de obra conjunto habitacional Toulouse. Así está bien, ¿no? Toulouse, sí. Aquí. Toulouse. Oh, ok, es Toulouse. Toulouse. Te falló ahí el francés, pues amigo mío. Hasta inglés. ¿No? También es conferencista nacional, vean muchachos. Ha dado conferencias ha sido invitado con la temática de liderazgo y desarrollo de emprendimientos y negocios del futuro. Estudió, por supuesto, esto fue en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, entiendo. ¿Las conferencias? Ajá, exacto. Sí, algunas en la Politécnica, en LUNACH, algunas de empresas también. Exacto. También eres capacitador en mejoras del ambiente laboral en el MEGAP. Diste Sí, hicimos una conferencia. Una conferencia, eso, qué genial. Y tienes tu compañía, tienes tu empresa que es Crea Diseño y Construcción, que es una empresa que lo hace todo, muchachos. Aunque usted no lo crea. Nosotros hemos visto por nuestros propios ojos. Les vamos a dejar igual fotos de algunos proyectos que nos parecieron increíbles. Hemos tenido la oportunidad de conocer algunos proyectos, sí. Exacto. Yo quisiera eso. Entonces, la nota es que el señor tiene igual una compañía en la que hacen absolutamente todo lo que tiene que ver con construcción y diseño y son súper complementados todos porque son especialistas. Maneja un número muy grande de personas, que también vamos a hablar de ese tema de liderazgo que es importante, que no hemos topado, te cuento todavía, ese tema de liderazgo y bueno, a través de ti queremos como conversar de este tema que es tan importante en los emprendimientos, en las compañías, indistintamente en el lugar en donde te desarrolles como profesional. Así que, amigo mío, la primera pregunta siempre empezamos con La de cajón. la de cajón. ¿Cómo te haces arquitecto, brother? O sea, ya sabemos, bueno, ahí en la hoja de vida es tu papá con quien trabajaste y tuviste como ahí la influencia, por decirlo así, ¿no? Pero en muchas familias no son pues todos así doctores porque el papá fue doctor o militares porque los papás fueron militares. O sea, ¿cómo tú llegas a decir, Simón, quiero ser arquitecto? Chuta, A ver, les voy a contar un poquito. Yo vengo de un núcleo familiar en el que, bueno, mi papá arquitecto desde que tengo uso de razón y mi mamá trabajó en la banca por más de 30 años casi. Entonces, desde pequeño, yo me acuerdo que mi primera escuela fue hacer compras en el mercado. Eso fue una escuela, aunque parezca insignificante, fue la mejor escuela que yo tuve.
Mi papá me hacía levantar 5 de la mañana, 5:30 íbamos al mercado y salíamos, ¿no? Yo siempre fui muy, muy apegado a mi papá, muchísimo. Entonces yo le acompañaba a las obras y siempre me gustó la construcción, el trato con las personas, la negociación, el carisma, todo eso a mí me llamó muchísimo la atención. Y nunca me gustó la parte de oficinista de mi mamá. Nunca, nunca. Porque cuando nosotros salíamos del colegio o algo, mi mamá estaba trabajando y yo al lado, sentado, esperando, aburriéndome. Ay, no había ni celulares ni nada, ¿no? Entonces no me agradaba mucho. Y, sí, y como les digo, siempre fui bien pegado a mi papá, iba todo el tiempo a las construcciones. De hecho, bueno, algún día les contaré, yo aprendí a manejar a los 12 años. Y a los 13 años me cogieron los policías la primera Yo vez pensé que que me decir a los cogieron. 13 me choqué ya. No. Sí, pensé que iba a decir eso. No, a los 13 me cogieron los policías, pero yo aprendí a manejar rápido porque yo veía que mi papá hacía desalojos en las construcciones. Entonces yo decía... ¿Qué es un desalojo? Sí, para la gente que no cacha. Desalojo es cuando tú sacas los materiales restantes o las obras, entonces cargabas en la camioneta y ibas a botar. Sí, entonces yo decía, eso yo puedo hacer, porque solo tengo que manejar y así, y ahí aprendí a manejar. Entonces me seguí involucrando más en el mundo de la construcción. Pero cuando yo tenía, cuando estaba en quinto curso, mi abuelito fue militar. Me gustaba muchísimo esa disciplina también. Entonces mi primera opción, de hecho, fue irme a la naval. Esa fue mi primera opción, me gustaba muchísimo esa disciplina. La segunda opción era hacerme mecánico. Me encanta la automotriz. Mecánico. Ajá. Mecánico automotriz. Siempre desde chiquitito armaba y desarmaba cosas. Y la tercera opción era ser arquitecto. La tercera. Entonces yo tuve una ventaja enorme que tengo familiares que tienen empresas. Entonces las vacaciones íbamos a Quito. Y yo creo que la mejor manera de aprender es preguntando. Preguntando, así de fácil. Tú preguntas cómo lo hiciste y te van a decir. Entonces yo me daba cuenta que las personas que se ahorraban camino eran aquellas personas que tenían por herencia no los bienes, sino el conocimiento. Y las otras personas, de los primos que yo me veía que estudiaban, se duraban más tiempo porque arrancaban desde cero. Entonces, desde ahí la naval descarté por algunas otras razones y la mecánica descarté porque decía, si yo comienzo solo en mecánica, me voy a demorar. De que lo logro, pero me voy a demorar. Entonces yo conversé con un tío y me decía, mira, tu papá es arquitecto, a ti te gusta, no es que no me gustaba, siempre me gustó. Aprende de él y te vas a ahorrar un montón de tiempo. Yo entonces decía, me parece lógico. Entonces me incliné por la arquitectura. Oye, qué loco, porque hay muchas personas que nos ven y quizás por gusto o quizás a veces por rebeldía en esa edad que estás, no quieren seguir el camino de los padres. Y tienen este conflicto. Y bueno, yo fui uno de ellos, te cuento. Pero sí es verdad, tu papá por cierta parte ya te va abriendo caminito y te vas ahorrando ciertas cosas en el camino que te puedan suceder. Cosas negativas, cosas positivas, y vas aprendiendo de él. Sí. Sí, oye, y acabas de decir algo bien bacán. Pregunta. Y eso hablábamos en capítulos anteriores, que a veces todas, creo que hemos pasado por eso, te haces una idea, ¿no? Como que idealizas a alguien que le está yendo súper bien y tú quieres preguntar, y dices, ¿será que le pregunto? Y si no me responde, porque luego hay este celo de que, chuta, no, le voy a contar que me fue bien a mí y todo. Y te das cuenta que cuando tú preguntas a estas personas que les va bien, dices... oye, este man ha sido súper abierto y me dijo full cosas que me abrieron la mente, y con eso utilizas, obviamente lo adaptas a tu realidad porque las realidades son distintas, pero lo adaptas a tu realidad y te das cuenta que va funcionando. Entonces muchos empresarios a nivel mundial han hecho eso, ¿no? O sea, en alguna comida que tuvimos me contabas, decía, sí, copia, y copiar no está mal, es verdad, de hecho todas las empresas del mundo lo hacen. Sí, hay un libro que se llama El arte de copiar. Ajá, exacto. Entonces la nota es como, loco, ya lo hicieron, así como tú decías, ¿no? Ya lo hicieron, hazlo tú. O sea, adáptalo a tu realidad, a tus necesidades, como lo vayas haciendo. Y otra nota también es importante que yo cachaba era no te compares, porque cada quien tiene su proceso. Entonces,
eso nos pasa mucho a veces que decimos, no, oye, ¿sabes que este man le está yendo bien? Mira, nos graduamos iguales y este man ya está con toda la vida resuelta, supuestamente. Supuestamente. Y vos dices, y yo no sé por qué estoy así, ¿cachas? Entonces ya, en vez de tomarte ese tiempo de decir, oye, ¿por qué me está yendo mal? Mejor pregunto, ¿no? O sea, pregunto, me puedo ahorrar un montón, como dice el Alex, igual de camino, que innecesariamente lo voy a recorrer. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Sí. Y qué bacán lo que acabas de decir. O sea que nace ahora el tema de la arquitectura, ya te vuelves arquitecto, no sales de esto, pero me interesaría a mí saber igual cómo llegas a tener la empresa como tal, porque una cosa es ser arquitecto, por decirlo así, un profesional, nada más que está haciendo como trabajos ahí entre solo, a veces acompañado, pero ya manejar un grupo de personas es totalmente distinto. O Sí, sea, porque imagínate, hay una delgada línea entre nuestras áreas de trabajo, entre ser empleado y desempleado, que dices freelancer. Y en tu área de trabajo, arquitectura, se mueven muchos presupuestos. Y para una persona recién graduada que te den este tipo de presupuestos así fácil, es un poquito complicado. Porque dices, bueno, ok, voy a hacer una casa, pero una casa cuesta $100,000. A contrario de mi profesión, que es diseñador, digamos un logo, bueno, 300 te lo permites, pero por usted es un poquito más complicado en el tema de la arquitectura. ¿Cómo nace esto de la empresa? O sea, algo de lo que tú leíste es que yo daba conferencias. Entonces, y les dije que mi primera escuela fue hacer compras en los mercados. Siempre, siempre, siempre me gustaron los negocios. Siempre. Toda la vida me gustaron los negocios. De hecho, en el jardín yo vendía los tazos. No sé si se acuerdan. sí, sí. Venían en los chitos. O sea, tú eres el que se sentaba ahí con todos y sabían que vos eres como Sí. el que repartía las golosinas. Sí, entonces yo toda la vida hacía negocios. Tuve un tiempo que me puse a hacer velas, vendía las velas. Me acuerdo una vez, un tío de Guayaquil, que es muy buena gente, que me ha enseñado un montón también, me regaló un reloj. No sé si se acuerdan que había unos relojes que giraba la ruedita exterior. Giraba y Sí. sonaba tuc, tuc, giraba. Sí, Ujú. eran como brújulas, creo. Ya Sí, me más o copió. menos. Ni siquiera sé para qué servía, pero giraba. Entonces, el único que tenía ese reloj era yo y rentaba en los recreos. Entonces, les cobraba y les rentaba y ellos Ese con el reloj. reloj y todo. Ajá. Entonces, toda la vida yo hice negocios. Entonces, aprendí que todo es negociable en la vida, absolutamente todo. Y lo único que no es negociable son tus metas y tus sueños. Así de fácil y sencillo. Entonces, ahí dentro de esas conferencias y las capacitaciones que a nosotros nos dieron, te hablaban de un plan. Siempre, siempre en la vida hay que tener un plan. Alguna vez escuché y siempre me grabo, es que si es que tú no sabes a dónde vas, ya llegaste. Así de fácil. Entonces yo sabía que iba a aprender de mi papá, es lógico, tenía que aprender. Porque uno cuando se gradúa, tal vez y te sirve el 15% de lo que estudiaste, pero el 85% es práctica y prueba y error. Entonces yo necesitaba un tiempo de aprendizaje, pero sabía y yo tenía por escrito que a los 26 años iba a tener mi propia constructora. Eso sabía porque sabía. Y de ahí hubieron un montón de factores. Cuando tú te pones algo en mente, las cosas comienzan a confabular a tu favor. Y todo comienza a funcionar, porque comienza a funcionar sí o sí, pero tienes que saber qué es lo que va a pasar. Entonces llegó un punto de aprendizaje con mi papá que ya sabía, obviamente tengo que seguir aprendiendo y todos siempre vamos a seguir aprendiendo, pero de ahí no iba a poder dar el siguiente salto de mi constructora. Pero algo que a mí me ayudó un montón es el apoyo psicológico que te pueden dar tus seres queridos. Así de fácil. Hubo un factor muy importante también, que es que mi esposa también es arquitecta y vino acá a trabajar con nosotros. Entonces, siempre tener un negocio familiar es muy complicado. Es súper complicado. Entonces llegó un punto que yo tuve que decidir o mi familia o voy a colapsar, porque yo estaba entre mi papá y entre mi esposa. Y como tenía escrito que a los 26 me iba a independizar,
Bueno, para ese entonces algún día les contaré, yo ya había tenido carro, vendí mi carro, me compré una casa y todo, endeudado y todo, y comenzaba otra vez desde cero. Entonces dije, no, me voy. Lo único que le dije a mi papá es, papi, hasta aquí voy a trabajar contigo, por favor no te enojes ni nada, no te resientas porque me voy a ir. Lo único que te pido es que si es que llego a tener alguna emergencia económica, que me des el respaldo para regresar a trabajar contigo y mientras paro la empresa. Y me dijo, sí, no te preocupes, dale, tú puedes y todo. Qué bacán. Y así fue. Para ese entonces habíamos ya adquirido una oficina a medias con mi hermana porque ya nos íbamos preparando para eso. Entonces ya tenía la oficina, tenía los conocimientos, tenía todo, lo único que necesitaba era darme a conocer. Era lo que necesitaba. Dentro del mundo que yo daba conferencias y vendía cosas y todo, me conoció mucha gente, muchísimas personas. De hecho, mis primeros clientes salieron de ahí. Entonces yo siempre, o sea, me encantaba dar conferencias y todo, vender, pero mi pasión es la arquitectura. Realmente eso es lo que a mí me apasiona muchísimo. Entonces ellos fueron mis primeros clientes. Y yo siempre me grabé en la cabeza un refrán que decía mi papá, es que tú puedes vivir, en mi profesión, tú puedes vivir toda la vida de un cliente. Entonces, en otras palabras, lo que yo le entendí es, tienes que dar un buen servicio, porque si es que das un mal servicio y pierdes ese cliente, tal vez dejes de comer toda tu vida. Entonces nos enfocamos en eso. Mis primeros contratos o mis primeros diseños ya como independiente, salí perdiendo. Salí perdiendo. Pero lo que yo quería era que me conozcan. Entonces yo sabía que una vez que me conozcan las capacidades que teníamos, porque en ese entonces recién era el boom del 3D, recién era el boom Ay, qué loco. de los recorridos virtuales y las gafas que te ponías, de veías la casa, así, recién, aquí, a lo menos aquí en Riobamba, nadie hacía. Yo estudié en Quito, yo me gradué en la Católica de Quito. Entonces, algo que también a mí me ha gustado ser autodidacta. Entonces, en la universidad, para mi época, no te enseñaban esas cosas. Y yo sabía que aquí en Riobamba nadie hacía. Entonces yo decía, las primeras casas que voy a hacer con tu recorrido y voy a hacer con fotos y voy a hacer esto. Y eso fue lo que a mí me ayudó. Entonces la voz comenzó a esparcirse y comenzó la aventura ya de 8 años casi ya con la empresa. 8 años. Oye, y dentro, bueno, de estas situaciones que fuiste como sorteando en la vida, ¿no? El tema de tomar la decisión como de independizarte, porque creo que todos hemos pasado por una situación así, es que justamente a veces, obviamente tenemos muchos casos distintos y ustedes que nos están viendo igual deben estar pasando por situaciones distintas. Hay que tener en cuenta que, como decía al inicio, todos los caminos son distintos. Como dice Los caminos del Señor son misteriosos, dice mi mamita. Eso mismo. Entonces, pero siempre llega un punto, o sea, eso creo que es igualito. Llega un punto en el que tienes que tomar la decisión de que te vas a independizar financieramente, por decirlo así, y vas a hacer lo tuyo, o sea, vas a empezar a construir como tu imperio, ¿no? Y comienzas a trabajar en eso, pero hay un punto en el que a veces la familia no te apoya en ciertos modos, ¿no? O sea, el tema no, en tu caso fue distinto. Te cuento, en nuestro caso fue otra nota. Nuestra familia como no tenía empresas y situaciones así, y cuando nosotros tomamos la decisión como de empezar esta nota, igual fue un tema de que, oye, pero es que acá está seguro, y allá no sabes, a veces hay, a veces no hay, es muy difícil. Entonces, ¿qué crees tú a tu forma de pensar que le puedes igual decir a la gente en tu experiencia, que es esa chispita, loco, que te hace botarte al abismo y saltar? Porque es muy difícil saltar. Entonces, no sé, en tu experiencia ya de 8 años, como dices, de emprendedor, de empresario, de líder, ¿qué le dices a la gente que está en ese abismo, loco, por decirlo así, que tiene que saltar o se queda ahí? Lo que pasa es que yo creo que la gente no da ese paso que tú dices es porque no sabe qué es lo que quiere. Es así de fácil. Cuando tú realmente sabes lo que quieres, vas a tener miedo, eso es normal, pero de que lo haces, lo haces. O sea, no hay opción. Te pongo un ejemplo. Si tú ves a un ser querido que le están robando o le están asaltando,
¿qué vas a hacer tú? Claro, sales a ayudar, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes que tienes que ayudarle, porque es un ser querido y no vas a dejar. ¿Tienes miedo? Sí. Porque mientras le vas a defender o algo, te pueden pegar, te pueden apuñalar, te pueden lastimar, pero lo vas a hacer porque sabes que tienes que hacer eso. Entonces, cuando tu mente está súper clara, tu mente comienza a dispersar esas distracciones. Y lo haces y lo haces. Venga lo que venga, pase lo que pase. Esa es la diferencia de llegar a tener lo que quieres tener y no llegar a tener lo que te toca tener. Es muy diferente. Entonces, por eso yo te decía, mi ventaja fue que yo no quería vivir lo que mi madre vivió. ¿Qué es lo que ella vivió? Trabajo fijo, sí. Sueldo fijo, sí. Buen sueldo, sí. Nos dio lo que necesitábamos. Nunca vivimos con lujos, pero nos dio lo que necesitábamos. Nunca nos hicieron faltar nada. Pero lo que no tenía es tiempo. No tenía tiempo. Queríamos salir de vacaciones, tengo que pedir permiso. ¿Le dieron permiso? No. Teníamos algún partido, yo jugué básquet el colegio, la universidad, y eso es algo que me ayudó un montón también. Algún partido o algo, tenía que pedir permiso, y si no le daban, no estaba. En cambio, mi papá administraba su tiempo. Y eso es lo que yo quería. Nunca en mi mente estuvo vivir para siempre de un sueldo. Jamás. Tuve que hacerlo, sí, hasta entrenarme. Yo, bueno, toda la vida desde el colegio he trabajado, pero no iba a ser todo el tiempo. Tienes miedo, sí, pero cuando sabes lo que quieres, lo vas a hacer. Y esa es la diferencia. Sí. Qué loco. Sí. Exactamente, mi amigo. Bueno, de que ahorita pasando de coles a nabos, el tema de ventas. ¿Sabes qué? Me gustó eso que dijiste, el tema de ventas. Si bien es cierto, en la universidad nadie te enseña a vender. Y para un emprendimiento es muy importante las ventas. Tú naciste como vendedor, o sea, tú vendías en ese tiempo que... Los tazos, dices. Ajá, o sea, para tu... Los chicles con tatu. Claro, o sea, tú ya tenías este chip de las ventas. Sí. Pero, ¿cómo transportas esto a ya un negocio? A tu negocio de emprendimiento, a crear. O sea, verás, yo creo que un buen vendedor o un buen profesional es aquella persona que confía en sí mismo. Es así de fácil. Y en el mundo de los negocios, en el mundo empresarial, si es que tú no confías en ti mismo, no vas a proyectar la seguridad hacia tu cliente. Entonces, de inicio tienes que confiar en lo que sabes y en tus capacidades y en que le vas a ofrecer un buen servicio. Si es que te permites dudar, tu cliente va a percibir eso, literalmente, y se van a ir. Tú nombraste algo que los montos en construcción realmente son altos. Y es eso que yo siempre he agradecido a absolutamente todas las personas que han confiado en nosotros, porque literalmente pueden depositar el esfuerzo de toda la vida en ti. Uy, no lo había visto así, sí es verdad. O sea, estás metiendo todos tus ahorros, Claro. en el tema de construcción, sí. Ajá. Hay personas que se endeudan por 20, 25 años hasta terminar de... Claro. O sea, De el poder negocio de la vivir. construcción igual estamos hablando que es de confianza. Y como en todos los negocios, realmente todos los negocios. Verás, algo que a mí también me aprendí muchísimo es de otro tío que, bueno, falleció él. De todas las personas que yo les cuento, no es que me venían y me enseñaban, ¿no? De todas las personas que yo les cuento es que yo aprendí mientras convivía con ellos. Entonces, si tú quieres llegar a cerrar un negocio importante, nunca jamás hables de dinero. Nunca hables de dinero. Yo me acuerdo, él tenía una ferretería. Tenía en la Carabobo entre Orozco y Veloz. Era una de las primeras ferreterías que había en Uribamba. Entonces a veces yo salía del colegio y pasaba por ahí, le saludaba, le decía, hola ñaño, ¿cómo estás? Y le veía conversando. Es un señor, mil respetos, mi tío. Podría estar con quien esté, pero siempre me decía, hola Davidcito, ¿cómo estás? Y me venía y me saludaba y todo. Entonces me decía, dame un ratito, estoy un poquito ocupado. Y yo me quedaba sentado a veces afuera. Y eran negocios súper importantes, porque en la construcción se manejan contratos bien grandes. Y nunca hablaban del precio. Hablaban de la familia, hablaban de los viajes, hablaban de whiskies, hablaban de tragos, de lo que sea. Y al final decía, ¿qué fue? ¿Hacemos o no hacemos el negocio?
Entonces lo que yo aprendí es que para cerrar este tipo de negocios importantes, tú necesitas crear una relación con el cliente. Una relación. Una vez que tú le caes bien al cliente, ya estás hecho. Ya estás hecho. Porque a nadie nos gusta sentirnos como objeto. A nadie. A nadie le gusta que le vean como un signo de dólar en la cara. Jamás. Y si tú tienes eso en mente, la gente va a percibir eso. Debe decir, sí, bueno, de que nos equivocamos, como ya les dije, pero el punto es seguir mejorando, ¿no? Entonces, cuando tú te ganas la amistad, ya tienes el 90% del contrato firmado. Así de fácil. Entonces, si uno es experto en crear relaciones, te va a ir bien. Y mira, todo lo que igual con David hemos conversado, tuve el chance como de conversar una vez, ¿no? Con el David y ahí conversando de notas que tenían mucho que ver con esto de las ventas, ¿no? Entonces sí, como dice el Alexis, es importantísimo. O sea, sin ventas hay un capítulo. Sin ventas no hay paraíso, David. Con un amigo que se llama Sin ventas no hay paraíso, y es verdad, o sea, las ventas son muy importantes, el flujo de efectivo, la liquidez para la gente es importantísimo. Siempre les recomendamos libros aquí. Esos libros, todo lo que igual va diciendo el David está en Vendes o Vendes, está en El flujo de cuadrante del dinero, que fue un libro igual que entiendo tú también leíste, y Padre Rico, Padre Pobre, y se entiende como a una mayor escala todo lo que está diciendo el David, de estar ahí pendiente de las personas, como de estar como viendo el tema de cómo la gente se comporta con otras personas cuando les quiere vender algo. Y como dices, o sea, a nadie nos gusta vernos con un producto. Creo que a todos nos ha pasado que a veces la gente que nos quiere vender, el solo hecho que te quiera vender así de esa forma ya es como que te aleja, ¿no? Pero cuando desarrollas y pasas esa barrera del vendedor a ser el amigo, el asesor, el compañero de este proyecto, es totalmente distinto. Porque tú llegas a desarrollar esta relación, como tú dices, y las cosas fluyen de una forma más bacán. El cliente tiene como la confianza de decirte, sabes que esto me gusta, esto no me gusta, oye, hagamos esto, porque a la final, claro, estás de acuerdo, si llega donde ti es porque obviamente ya vio tu trabajo, conoce tu capacidad, pero ahora lo que quiere es alguien que lo asesore, no que le esté vendiendo todo el tiempo y, como dices, que me vea a mí como solo dinero, 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 como el rap, dinero, dinero, dinero. Sí. Entonces, claro, va más allá del tema de dinero, como dices, hacer una relación, y eso me parece súper bacán que lo hayas comentado aquí. Ahora, ¿qué de distinto hay entre vender? Como te digo, a veces la gente toma este tema de las ventas muy a la ligera, pero creo que en algún punto llega a ser lo mismo entre vender tal vez una casa de $90,000 o vender... Los tazos. Exacto. Vender tazos a vender llega casas de algo 90,000. Que quieras o no, se conecta. O sea, el tema de la relación, cómo ejecutas el tema de la venta al fin. Como dices tú, tal vez tienes algo planeado. Y hay algo importante que también quiero topar, aparte de la estructura de las ventas, que me gustaría que me expliques un poco más, del tema del cierre de la venta, que igual habíamos hablado antes, porque son dos cosas totalmente distintas. El llegar a un punto en que le caíste bien y toda la situación, pero ahí el tema del cierre de la venta, que es el más importante. Sí. O sea, como te digo, todo es hasta comenzar. Todo en el mundo empresarial, en negocios propios, lo que sea, es hasta comenzar y hasta que te conozcan. Y la única diferenciación, si tú compites con alguien que a veces hasta puede ser mejor que tú, en mi negocio pueden tener mejores ideas o mejores diseños o lo que sea, pero en lo que se va a diferenciar y por qué van a optar por ti es por el servicio. Eso es todo. Una vez que tú creas la relación, necesitas dar un buen servicio. Si tú no das un buen servicio, por mejores precios que tengas, por mejores ideas que tengas, lo que sea, se van a ir. Y eso funciona en contratos grandes y funciona en pequeños o lo que sea. Porque la mejor manera de captar clientes es a través del boca en boca. Eso sí de fácil. Y si tú das un mal servicio, te van a dejar de recomendar. Así de fácil. Y en este mundo es muy común que te dejen de recomendar porque saliste en números en contra. Siempre. A lo menos los primeros contratos, los primeros presupuestos
estás aprendiendo, vas a salir en contra. Y eso es importante que la gente sepa, que si es que tú vas a emprender algo, tienes que estar dispuesto a perder dinero. Sí. Y eso es regla básica. La gente cacha que va a salir y ganar así. No. Tú dices, le meto 10 y gano De hecho, 15. en este libro decía una frase, oye, que se me quedó. El éxito es un mal maestro. El éxito es un mal maestro. Porque claro, te está yendo bien y dices, pucha, soy una bestia en los negocios. O sea, está una máquina. Pero cuando te va mal, ahí es cuando te comienzas a dar la vuelta y dices, ¿qué estoy haciendo mal? Tal vez no sé por este lado. Y claro, y aprendes un montón de cosas más, ¿no? Sí. Entonces, eso es lógico. O sea, si alguien quiere tener un negocio, esté dispuesto a perder dinero. Entonces, ¿cuándo tú dejas de dar un buen servicio cuando te va mal? Como tú dices. Pero ahí viene la fuerza mental que tiene uno. Y el objetivo, el plan que te decía. Entonces, yo recuerdo que mi primera construcción importante, yo agradezco muchísimo a esta persona porque fue la primera construcción que nosotros realmente íbamos a hacer independientes y era una casa súper chévere, era una casa grande como de 350 metros cuadrados más o menos. Esa persona confió ciegamente en nosotros y yo me acuerdo que el contrato, que yo sabía que apenas yo construí esa casa y la gente conocía esa casa, yo sabía que íbamos a estar al otro lado. Entonces yo me acuerdo que para firmar el primer contrato, como me veían joven, que yo tenía 26 años, sí, 26 años, dudan de tus capacidades. Acá Esa es sabes otra, decir, no. te guambrean, saben decir. Claro, pues. Esa es la típica, ¿no? Sí, que te guambrean sí. porque te ven joven y quizás puedas tener mucha mayor experiencia que alguien. Pero es mejor que te subestimen hasta cierto punto. Sí, porque tú puedes sorprenderles de muchísimas maneras. Pero otra clave importante, y lo que tú me preguntabas para el cierre, algo importante es no decir lo que tú les quieres decir, sino tienes que decirles lo que ellos quieren escuchar. Si tú te pones en los zapatos de tu cliente, vas a saber qué decir. Y tienes que estar muy pendiente de lo que tu cliente te diga. O sea, tienes que aprender a escuchar. Entonces, en el transcurso del diseño, lo que siempre me decían es que usted es muy joven. Es que usted es súper joven. Y venía la mamá de mi cliente y todo. Y decía, pero, oye, qué jovencito que soy el arquitecto. Que sí, que no. Entonces, tú ya sabes que tal vez una objeción para que no nos den el contrato o no cerrar la venta o lo que sea, es eso, lo que te están diciendo, que eres muy joven. Entonces, yo tenía mías bajo la manga, que era mi papá. ¿Me entiendes? Claro. Y mi hermano es ingeniera civil. Y mi mamá trabajó en la banca. O sea, teníamos como, no consolidado en ese entonces todo, pero me podía valer de eso. Entonces yo le decía, oiga, vea, pero tome en cuenta que usted no me está contratando solo a mí, sino a mi papá y a mi hermana y a mi mamá, que les va a ayudar en el préstamo y todo. Entonces rompes las objeciones que en el transcurso de la negociación debiste de haber estado atento para poder cerrar. Que no sé si les ha pasado, ustedes van a comprar algún carro y bla, 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 y nunca ni siquiera te escuchan. Y eso es horrible. Entonces, ni me va ni me viene, me voy a ir. Entonces, eso fue lo que nosotros nos ayudó. Entonces, cerramos eso y me acuerdo clarito que, te pongo un ejemplo, ¿no? La primera etapa costaba 70,000. Y me acuerdo que me dicen, ¿sabe qué, David? Si quiere firmar los 55,000. Yo, hijo de madre, no puede ser, pero ni siquiera voy a ganar. O capaz, y siempre hay imprevistos. Y voy a salir en contra. No me quiero ni imaginar qué pasaba por tu cabeza ese rato. Claro, pues, pero son montos bien grandes. Ok, pero una pregunta. ¿Ya estaba súper claro en el presupuesto? ¿Sabías exactamente si iba a ir bien, iba a ir mal? O sea, la cosa no salir en contra tampoco, como salir tablas, como se dice vulgarmente. No, yo sabía que iba a salir en contra. Por mucho. No por mucho. Bueno, depende qué es mucho para ti, ¿me entiendes? Porque es relativo, mucho o poco. Pero ahí viene la mentalidad. Entonces tú lo puedes ver como pérdida o lo puedes ver como inversión. Es así de fácil. Entonces yo sabía que tenía que invertir. Si es que me iba mal, entre comillas, no me iba a ir mal. Sabía que tenía que invertir porque necesitaba que la gente me conozca y conozca el trabajo que puedo hacer. Y de ahí viene la parte de tu equipo de trabajo.
Entonces, muchas personas creen que cuando tienen una empresa, toda la empresa tú la manejas. Y no es verdad. No es verdad. Tú llegas a tener lo que quieres tener o tú puedes crecer en función de cómo está tu equipo de trabajo. Y es así de fácil. Entonces, como yo ya tenía un equipo formado por las otras obras y gente que ya me iba conociendo, yo me reuní con ellos. Y alguien importante en mis inicios se llama Santiago. Era un maestro súper joven, pero compaginábamos súper bien. Entonces yo les decía a Santiago, voy a firmar este contrato. Lo único que necesito es que la gente rinda. Y les juro que después de construir esta casa, nunca nos vamos a quedar sin trabajo. Nunca. Entonces ellos se comprometieron. Entonces yo fui muy abierto, les dije, esto debería costar la casa, acabamos de firmar en esto el contrato, y si es que salimos mal, y si ustedes hacen mal el trabajo, o yo hago mal el trabajo, nadie nos va a recomendar. Entonces nos reunimos con toditos, y toditos se portaron súper bien, construimos súper bien, respetando tiempo, respetando todo, y salimos. Y así fue, y la gente nos conoció, y hasta la fecha les he cumplido la palabra. Y se cumple lo que tu papá decía, vives de un cliente. Vives de un cliente. Yo le agradezco muchísimo a esa persona porque de paso, es que verás, tú tienes que aprender a analizar tu cliente. Y eso no significa que los estés utilizando. No, porque tú necesitas saber cómo es tu cliente para darles el mejor servicio. Entonces, esta persona, yo sabía que la familia de esta persona era gente reconocida en Riobamba. Entonces, por eso te digo, tenía que invertir. No iba a perder, tenía que invertir. Y así fue. Y hasta ahora nos sigue recomendando y nos llevamos muy bien con los hijos, la familia y todo. Sí, todo qué bacán. Oye, esto que dices, bueno, los entendidos, los que saben, se llama costo de oportunidad, donde ves no un gasto, sino una inversión. Entonces, el costo de oportunidad trata de aprovechar esa oportunidad para luego convertirla ya a futuro en platita. Sí. Oye, pero qué loco esto de romper medios, igual me parece súper interesante de hablarlo, porque igual los entendidos de la materia que saben dicen pues que para venderle a tu cliente, primero tienes que romperle los miedos. Cuando tú logres romper los miedos de ese cliente, ahí recién puedes vender, o la venta ya está hecha. ¿Sabes? No me acuerdo quién lo decía, ahí lo buscan. Sí. Sí, y aparte que hay otra nota de estar preparado para las objeciones. Creo que en eso fallamos muchos vendedores. A mí me ha pasado como que ya te digo, como autoeducándome, caché esas notas. Entonces, tal vez tú que estás vendiendo algo, escucha esto porque es súper importante. Siempre van a haber objeciones y tú tienes que estar preparado para resolver todas estas objeciones, porque estás de acuerdo que si no resuelves una de esas objeciones, lo más probable es que se caiga el contrato. Sí. O sea, eso siempre va a pasar. Ahora, topaste igual una nota súper bacán, armaste tu equipo para hacer este primer proyecto en el que te fue súper bien, pero aquí interviene algo súper importante que es el liderazgo. O sea, ¿estás de acuerdo que para armar un grupo de personas, que reunirte con más personas, tal vez que son mayores a ti incluso, tienes que tener un conocimiento de liderazgo? Entiendo que tú hiciste talleres de liderazgo, también estuviste en Las Vegas, en Estados Unidos hiciste este tipo de talleres y lograste desarrollar estabilidad, ¿no? O desbloqueaste, porque muchas personas las tenemos como ya, como decías, de nacimiento, pero tal vez no las desbloqueamos hasta que nos toca. Oye, sí, y agregándole un poquito a la pregunta del Daniel, esto de liderazgo, ¿esto te enseñan en la carrera? Porque un arquitecto necesariamente debe tener estabilidad desarrollada. Verás, realmente el sistema educativo que nosotros tenemos carece de mucho para eso, porque las universidades no te forman para que salgas a tener tu empresa. Sobre todo, el otro día hablábamos del Daniel de esto de las universidades públicas con las universidades privadas. No sé si lo has analizado, pero en las universidades públicas te preparan para ser obrero. En muchas de esas, sobre todo, te meten la mentalidad de obrero. Y en algunas universidades privadas tienen otra mentalidad de enseñanza. Te preparan para ser el líder de los obreros. Bueno, no siempre.
Mi universidad era privada. Era privada. Pero nunca nadie topó el tema. Es que verás. Papá ese amigo. Verás, como te digo, la mejor manera de aprender es escuchando y preguntando. Entonces te pongo un ejemplo. En la universidad entramos como 115 y nos graduamos como 15. Imagínate. De 115. De 115. Y de los 15 que nos graduamos, te pongo un ejemplo, que yo sepa, solo nosotros tenemos empresa. El resto no. El resto terminó en el sector público, el resto terminó trabajando para alguien más y cosas así. Pero ¿qué me ayudó a mí en la universidad? Es bueno, ahí te permiten escoger tu profesor. Si que tú tienes un buen promedio, tú escoges con quién quieres estudiar. Y eso es una ventaja enorme. Entonces yo siempre cogí inconscientemente, porque no sabía, porque nunca fui amiguero, ni de hablar y de ver, no. Escogí a los profesores más difíciles. Pero eran más difíciles no porque eran fastidiosos o te veían como ven y me hizo perder. No. Eran difíciles porque eran súper exigentes. Entonces yo llegué a llevarme, pero como panas. O sea, te digo que como panas que iba a comer con la familia, íbamos a hacer deporte juntos y todo, porque ni nunca tuve problemas, ni pataleé ni nada con ellos, porque tú aprendes de esa disciplina, ¿sí? Y mis profesores, la ventaja de mis profesores, de la mayoría, era que tenían negocios propios. Entonces revisamos lo mismo. Yo lo único que hacía es, ¿cómo lo hiciste? Mucha gente dice, chuta, ¿será verdad? Me están mintiendo. Y dudan. En vez de ser un poquito más astutos, de decir, oye, enséñame cómo lo hiciste. Y tú comprobar si es que vale o no vale. Y punto. Y así yo aprendí. Entonces yo les preguntaba y decía, oye, pero te pasó esto y ¿qué hiciste? Me dicen, entonces tú te vas formando de esa manera y la vida se trata de resolver problemas, es así de todo. Y mientras eres más experto en resolver problemas, te va a ir mejor. Entonces eso fue lo que yo aprendí. Entonces en mi universidad, especialmente en la mía, no te formaban para ser el líder. No, nada que ver. Yo me formé en esos tiempos anexos a la universidad que salía y compartía y todo. Y bueno, de ahí una experiencia súper importante para mí fue cuando yo tenía 21 años. Yo ya había acabado mis créditos y todo que te hacen hacer universidad. Y yo le pedí trabajo a un tío que tenía una constructora grande en Quito. Entonces yo les llamé y les dije, ¿sabes qué? Ya acabé mis créditos, tengo medio día libre, no quiero desperdiciar mi tiempo, porque tiempo es lo que menos tú tienes para desperdiciar. Ayúdame con trabajo. Y me acuerdo que lo que ellos me pagaban no me alcanzaba. Yo tenía que terminar poniendo como $50 de mi bolsillo todos los meses para poder trabajar. Y eso es algo que los jóvenes de ahora no entienden. La primera pregunta que te hacen es, ¿cuánto vas a ganar? ¿O cuánto voy a ganar? ¿Pero cómo te puedo pagar si no tienes experiencia? Entonces yo les agradecía a ellos porque me permitían aprender y eso más me pagaban a mí por aprender. Entonces todo es cuestión de cómo tú veas las cosas. Entonces cuando yo llegué a la obra, eran casi 60 trabajadores. 60 trabajadores. Imagínate, yo tenía 21 años y trabajadores de Quito. En ese tiempo vinieron muchísimos haitianos, eran grandotes, enormes y todo. Y me votaron. Me dijeron, tú vas a hacer esto, verás cómo lo haces. Entonces eso para mí me sirvió mucho porque confiaron en mí. Confiaron en mis capacidades. A veces nosotros no podemos ver lo que somos o lo que podemos llegar a ser, pero las otras personas sí. Y eso me ayudó. Entonces, ¿cómo rayos manejo a 60 personas que saben mucho más de construcción de lo que yo sé? Son más grandes. Son más grandes, tienen más capacidades, son más vividos, porque la gente con la que tú te rodeas en la construcción no es gente, a veces no es gente buena. Entonces tú tienes que estar pilas en eso. ¿Cómo? Entonces comienza prueba y error. Literalmente, tú te vas formando con prueba y error. Entonces, y ahí depende y hace la diferencia de cómo tú reaccionas a los errores o cómo te levantas de las caídas. Literalmente. Entonces, mucha gente se equivoca. Ay, me equivoqué, ya no puedo. Y la siguiente, y si me va mal, sí, ya. Te fue mal, corrige y hazlo nuevamente y ya. Y se acabó.
Y ahí comenzó, ahí yo me comencé a formar. Y otra escuela importantísima que tuve, y ahí sí me ayudó muchísimo mi mamá, era que en los almuerzos ella conversaba. Nos sentábamos a almorzar, conversaba, y ella decía, hoy tuve un cliente que vino así, porque ella gerenciaba bancos. Y yo escuchaba y decía, qué bestia, ¿cómo pudo manejarle a una persona así? Yo ya le hubiese cerrado la puerta o cosas así, y ya váyase, y a mí no me importa, pero no. Ella inconscientemente tal vez me enseñó muchísimo eso. Y mi jefe de Quito, que era mi tío, tiene una capacidad, pero que yo la sigo admirando. Hay algo que se llama inteligencia emocional, que muchísimas personas carecemos de eso. ¿Qué es inteligencia emocional? Que aprendas a manejar tus emociones. Vayan al psicólogo. A la gente que nos está viendo. Es importante, sí. Ahorita que topan ese tema. Entonces yo me acuerdo que venía mi tío y todos le corrían a mi tío. Y venía y les insultaba, mi tío es un poco mal hablado, y les insultaba y les dejaba en el piso, y yo me iba por un lado y decía, estos manes si no lloran es de milagro. Me daba la vuelta y se estaba riendo a carcajadas con todos. O sea, tenía esa habilidad de, si te hablo te voy a hablar para que entiendas, pero dale, hasta ahí, no pasa nada, y otra vez seamos amigos y dale, sigue trabajando. Qué bestia, yo me quedé de lado y digo, ¿cómo? Y tuve que aprender a desarrollar eso, porque si es que tú eres emocionalmente inestable, nadie va a querer estar contigo. A nadie, o no sé si ustedes tienen amigos, oye, ¿cómo estás? Ahí, loco, viviendo. La mayoría La mayoría, oye, ¿cómo estás? No, ahí, loco, ¿sabes qué pasó esto? Oye, ¿cómo estás? Termina siendo desgastante para ti. Y tú terminas contagiándose de eso y no es bueno. Entonces, todos tenemos problemas, pero hay que aprenderlos a manejar. Y ya cuando me incursioné en el mundo, que me capacitaban de liderazgo y todas esas cosas, una de las claves muy importante, y es regla básica, tienes que reconocer que no sabes todo. Yo solo sé que nada sé, decía mi pana Aristóteles. Es que es así, porque no sabes todo. Entonces, No era Aristóteles que dijo eso. no, ¿Confucio no era eso? No tengo idea, pero sí es... Ahí lo consultan. Sí he escuchado. Pero tú te ganas a la gente siendo humilde. ¿Sí me entiendes? Entonces, tú sabes más de redes de lo que yo sé. ¿Sí? Pero no significa que tú eres mejor o peor líder porque sepas más. ¿Sí? Sino tú eres mejor o peor líder porque puedes comunicarte mejor con las personas y hacer que las personas hagan lo que tú quieres hacer. Entonces, ¿cómo yo pude batirme con todos los 60 y pico? Preguntándoles. Esa es la clave de todo, preguntar. Entonces yo iba y le decía, oiga, Marquito, el maestro mayor de todo, oiga, Marquito, usted sabe que yo estoy comenzando, yo sé alguito por ahí, pero si necesita algo y no sé, yo lo voy a investigar. Y si no, oiga, ayúdeme, ¿cómo se hace esto? Y me explicaban, y yo decía, sí, así podemos hacer, oiga, pero también podemos hacerlo así. Decían, sí es verdad, ¿no? Entonces tú te ganas del respeto. Mientras más humilde eres, más te respetan. Y ustedes se van a dar cuenta que hay algunas personas que piensan saber todo. Piensan saber todo y tienen cargos importantes por palancas o lo que sea, pero pregúntales a los empleados qué opinan de él. No les quieren. Están ahí porque tienen que estar, no porque quieren estar. Oye, Es la clave. y una de las habilidades de ser líder, y lo que tú topaste, es saber comunicar. Porque actualmente hay un problema de comunicación, o sea, brutal. En cualquier parte que tú te imagines, hay un problema de comunicación. Y este tema de liderar, como dices, es saber comunicarles a las personas qué es lo que quieres que hagan. Y como alguna vez dijimos, no todos entienden igual. O sea, si yo le digo, oiga, vea, saque, en este caso de la construcción, vaya, pégale 3 paladas, se me ocurre, ¿no? A la columna,
tal vez uno vaya y le ponga las 3 paladas encima ahí de la columna, que sé, otro entendió que vaya y le pegue a la columna con la pala. Entonces, claro, eso también es importante entender, que no todos entendemos de la misma forma y no todos aprendemos al mismo ritmo que otros. Sí. Entonces, creo que es un tip igual súper importante que nos acabas de dar del tema del liderazgo, saber comunicar. Y inteligencia emocional. Y el tema de la inteligencia emocional. Yo les quiero ahí lanzar una preguntita para cerrar este tema del liderazgo. ¿Ustedes creen que un líder nace o se hace? Porque, bueno, les voy a dar primero mi punto de vista. Hay un experimento en el que tú dejas a un cierto grupo, número de personas en una situación X complicada y los líderes nacen de forma natural. ¿Me entiendes? Por ejemplo, que el que comunica y el que organiza el grupo. Obviamente también tienes que desarrollar habilidades, como dices, en el camino. Pero sí es cierto que hay personas que ya tienen este talento o esta capacidad de liderazgo desde la infancia, como en tu caso que vendías los tazos ya desde pequeño. Ahí les dejo la preguntita. Verás, yo creo que son las dos cosas. A ver, hay estudios científicos y te demuestran los estudios científicos que dependiendo cómo te críen en la barriga maternal, los 9 meses, te desarrollan habilidades desde niño. Desde que estás ahí en el vientre, claro. Claro, si tú ves algunos estudios que las mamás les ponían música y les hacían escuchar música, tienen más habilidades o son más afines a la música. Entonces yo creo que desde el vientre de mi mamá yo escuchaba las conversaciones que tenían con mi papá y cómo mi mamá solventaba, como les digo, las gerencias de los bancos desde muchísimo tiempo. Entonces yo creo que a mí me ayudó muchísimo eso. Pero todos podemos nacer con ciertas capacidades o habilidades, pero si tú no las sabes aprovechar o no te educas o no potencializas eso, te vas a quedar. Como en todo, literalmente como en todo. Entonces yo creo que es de ambas. Puedes nacer con ciertas cosas, pero si no lo sabes aprovechar, ahí te quedas. Y puedes salir o nacer con pocas cosas, pero si las sabes desarrollar y te entrenas y te autocapacitas y preguntas y todo, les vas a ganar. ¿Tú qué crees, Danielito? Yo creo, verás, que si bien es cierto, todos nacemos con aptitudes distintas. O sea, en realidad tú ves niños desde muy pequeños que socializan, hay otros niños que no. Uh-huh. Y es una parte fundamental en el desarrollo humano, en realidad, el tema de comunicar, socializar y todo. Para mí, sí naces con ciertas habilidades distintas a otras personas, pero como tú dices, si no las aprovechas es muy complicado, porque para mí el tema de la educación solo acorta a veces el tema digamos, yo quiero estudiar liderazgo. Bueno, estamos ahí tras cámaras, ya les contamos luego en los postcréditos. Hay una nota, verás, que pasa que tú naces líder, ya. O sea, tú naces líder, eres un líder nato, o sea, la gente se da cuenta que eres un líder. Pero como tú dices, no lo sabes todo, o sea, tienes que de ley aprender, tienes que educarte, porque no solo sirve el hablar bonito, el ser súper divertido, el caerle bien a la gente, porque una cosa es eso, otra cosa, como te digo, es liderar. Si bien es cierto, son habilidades con las que naciste, pero para liderar tienes que hasta cierto punto estudiar, tienes que saber del tema psicología, tienes que saber de la inteligencia emocional, cómo eres tú, cómo la gente, identificar estos patrones, como digo, de inteligencia emocional, unos tienen más, otros tienen menos, cómo reciben esta información ciertas personas y otras no. Entonces, para mí, si me pones en porcentajes, yo te diría que tú naces con un 50% de liderazgo y el otro 50% lo aprendes, para mí, en lo que yo he podido experimentar, observar en líderes. Porque no basta solo con una cosa, o sea, no puede ser en realidad solo blanco o solo negro, tiene que ser como el yin yang, y es una muy bonita analogía que tiene la cultura china, me parece. Sí. Que tienes que tener lado y lado, amigo, para que puedas desarrollarte de una manera. Ahí está, señores, la opinión del ingeniero Daniel Vázquez, que Toro Estudio Gráfico no se hace responsable por las expresiones emitidas en este programa. A ver, es para romper el hielo, muchachos, para romper el hielo. Oye, qué bacán. Hay otro tema que me gustaría hablar, que topamos al inicio del podcast, que es este tema del plan de vida.
Tú lo tenías clarísimo desde que comenzaste, desde que te graduaste, ya lo tenías clarísimo, te tenías enfocadísimo. Pero para las personas, un consejo para las personas que quizás no tienen muy claro esto, cómo armar un plan de vida, cómo tú te proyectas un plan de vida. Sí, antes de que nos responda David, es cierto lo que dice el Alexis del tema del plan de vida, o sea, tienes que tenerlo. Y muchas personas no lo tenemos, ¿cachas? Entonces te das cuenta hasta que alguien más sí tiene un plan y vos dices, Simón, yo no tengo. Entonces, ¿cómo primero reconocer que no tienes un plan de vida? Importante, porque muchos creemos que tenemos el plan de vida, pero no lo tenemos. ¿Cómo reconocer que no tengo un plan de vida? Y segundo, ¿cómo lo estructuro? O sea, verás, realmente hacer un plan de vida no es fácil, porque si es que fuera fácil todos lo hicieran. De hecho, el 95% de las personas no tienen un plan de vida. Y si tú, como te digo, la mejor manera es preguntando, pero la otra también es observando, ¿sí? Y si que tú observas y ves tu entorno y tú hablas con la gente y les preguntas, oye, de aquí en 3 años, ¿dónde te ves o cómo te ves? Y se van a quedar pensando. Y si es que se quedaron pensando es porque no tienen un plan. Pero si tú hablas con el presidente de cualquier compañía, alguna compañía importante, grande, y tú le dices, oye, ¿cómo te ves de aquí en 3 años? Ellos van a saber la respuesta, sí, pero rápido. Te van a decir, sí, en 3 años, el CEO de Apple, en 3 años vamos a tener esto y vamos a tener esto y vamos a sacar este producto y este producto y este producto y este producto. La mejor manera de darte cuenta que no tienes un plan de vida es que si te preguntan, ¿cómo estás de aquí en 3 años? Te quedas pensando, no tienes un plan. No tienes un plan. Puedes creer, saber qué es lo que quieres, pero un plan no tienes, ¿sí? Y lo otro, de cómo te armas un plan, y lo más difícil es saber qué es lo que quieres. Eso es lo más difícil de tener un plan, saber qué es lo que quieres. Entonces, como cuando yo conversaba contigo, para mí es súper fácil hacer una analogía de un plan de vida o la vida, como cuando tú conquistas a una mujer, y eso hablábamos. Cuando a ti te gusta alguien, en este caso tu esposa, cuando tú le viste y desarrollaste cierta atracción por ella, tú llegas hasta el punto de obsesionarte con eso. Literal. Te obsesionas tanto que no te importa si tus papás te hablan, te obsesionas que no importa si es que te gastas todos los ahorros de tu vida para invitarle a comer, para comprarle lo que a ella le guste, cualquier cosa. Entonces, para armar tu plan, primero necesitas saber qué es lo que quieres. Primerito. ¿Sí? ¿Cómo te das cuenta si es lo que quieres o no? Si es que en tu primera caída o tropezón, lo dejas. Si lo dejas es porque no querías eso. Regresemos al caso de la conquista de tu novio. Si tú le invitas a salir y te dice no, entonces, bueno, entonces no salimos. ¿Querías o no querías eso? Claro, si te dice que no, ya lo dejas ahí. Claro, pero si realmente te gusta y te dijo que no, tú dices, hijo de madre, algo hice mal. ¿Saben cuál es un experimento buenísimo para saber qué es lo que quieres y qué no? Botar una moneda al aire. Por ejemplo, das 2 opciones. ¿Quieres o no? El sí o no. Y si mientras la moneda está en el aire y piensas que sí lo querías, entonces porque sí lo querías. ¿Sí me entienden? Es un bonito experimento. Háganlo algún día. No lo he hecho, pero suena interesante. Porque cambias de pensamiento en el transcurso. Claro, dices, es que sí, ojalá salga cara. Entonces es lo que quieres. Sí. Entonces, tú te dice que no y tú dices, no, yo sí voy a salir contigo. Entonces, esta vez, antes de invitarte, te voy a hacer una carta, te voy a dejar una rosa o voy a despertar cierto interés. Y ese es el plan. Entonces tú dices, bueno, vamos a materializar esto. Quiero comprarme una casa en 5 años. Y eso es lo que quiero. Entonces, si tú tienes un negocio y ese mes te fue mal y tú dices, chuta, no me voy a comprar en 5, me voy a comprar en 6. No. Entonces no quieres la casa. No te obsesiona lo que quieres. Entonces, por eso estás dispuesto a dejarlo o a aplazar eso. ¿Sí? Entonces, otra clave de eso es escribir. Entonces, una vez que tú tienes el objetivo o tú tienes la meta, armas la estrategia. ¿Qué es la estrategia? Entonces tú dices, ok,
en 5 años quiero mi casa, ¿cuánto te cuesta la casa? Y tienes que saber cómo quieres tu casa. Necesitas saber, entonces tú te obsesionas tanto que dices, mi cocina va a ser así, yo lo voy a hacer negro, voy a tener este piso, voy a tener esto. Regresamos al caso de tu novia, ay, es que mi novia es así, me gustan los ojos, y qué bestia como no me habla, me derrito y cosas así. Entonces todo el tiempo pasas pensando. Entonces, ok, mi casa cuesta tanto. Entonces tú puedes armar en plan de grande a lo micro. Entonces, ok, mi casa cuesta esto, para tener mi casa necesito $100,000, los $100,000 los voy a dividir en 5 años y sigues haciendo el cono hacia abajo. Entonces, el efecto que hace eso en la mente es que lo hace real, ¿sí? Lo hace palpable, lo hace visible. Porque si tú dices, chuta, pero ahora no gano ni $500, ¿cómo me voy a comprar la casa de 100,000? Entonces, tu mente se bloquea y te da un mensaje que dice, es imposible. Pero no, cuando armas un plan y armas la estrategia, dices, ah, sí es posible, sí puedo hacerlo. Y ahí comienzas a hacer las cosas que tienes que hacer y las cosas comienzan a confabular para que se dé, literalmente. Regresemos al caso de tu novia. Si tú tienes expectativas altas, tú dices, chuta, la más guapa del colegio es inalcanzable. Entonces, ¿tu mente qué te dice? No, si está con el más pinta, está con el más platudo, está con más de esto. Pero dices, no, voy a hacer un plan, le voy a dejar esta carta, le voy a dejar esto, le voy a dejar esto. Y les caes bien a las amigas. Y las amigas ahora te ayudan. Y te dicen, oye, ves que el Dani es esto, el Dani es esto, el Dani es... Oye, hazle caso, que sí, que no. Y todo comienza a darse. Y lo ves más real. Entonces, al inicio ni te contestaba el mensaje. Ahora dices, buena noche, que tengas buena noche. Ya te contestó. Entonces, tu mente hace que las cosas sean más alcanzables. Y la otra cosa que tienes que hacer es poner todo por escrito. Si no está por escrito, muy difícilmente lo vas a llegar a tener. Porque imagínate tantas cosas que tenemos que pensar todos los días. Y cómo está tu mente todos los días, que se va a confundir. Y por eso es la obsesión, en que te obsesiones de lo que quieres, para que tu mente se aclare. Y tú cuando lo pones por escrito, tienes el plan armado. Entonces tú solo vienes, lees y dices, me estoy desviando por acá, no es por ahí, tengo que hacer esto. Y vas a llegar a tener lo que quieres tener en la fecha que quieras tener. Yo no confío en eso que dicen que hay que decretar, no sé si han escuchado. La ley de la atracción. Sí, yo no creo en eso. Lo que yo creo es en la acción. Así de fácil. Regresamos a caso de tu novia. Tú puedes tener amigos que también les gusta. Pero mientras ellos pasaban escribiendo horas, pasaban pensando horas, pasaban dudando horas, tú le hiciste y ya les ganaste ventaja. Ahí va lo que se conoce en el árbol popular, amigo. El que pega primero, pega 2 veces. Es que es así. Y hay otra frase que dice es análisis igual a parálisis. Sí, esa es muy buena, esa me dijiste. Mientras más analizas, más te paralizas. Sí, exacto. He ahí la diferencia de, no sé si se han dado cuenta, que a veces tu compañero del colegio, el más inteligente, el que mejor notas tenía, casi no tenía novias. Yo por eso digo, amigo mío, hágale ya, en el camino vemos cómo hacemos. Esa es mi frase, señores. Casi, tampoco así. Casi. Y los otros no, los otros se lanzaron y terminaban estando con esa persona mientras los otros seguían pensando. Claro. Y es algo que tiene que ver con el miedo que tú me decías. Y creo que todos hemos vivido eso. A veces como que le das tanta vuelta a la nota y dices, será, pero hasta que el será, ya vinieron 5 más y lo hicieron. Y lo hicieron rápido. Hay algo que tú decías, mientras todos están pensando, yo ya fui de nuevo, regresé 2 veces, me equivoqué, me caí y aprendí más que estar pensando en qué hubiera pasado. Sí, exactamente. Oye, qué bacán, qué chévere la conversación, ha sido muy productiva para nosotros. Agradecerte, David, por el tiempo que te has tomado para venir aquí. Para nosotros es muy valioso el tiempo de las personas porque sabemos lo ocupadas que son. Y que nos regales ese tiempo y a toda la gente que nos está viendo, esa experiencia es muy gratificante para nosotros, Danielito. Sí, oye, increíble los temas. Yo digo, siempre falta tiempo, loco. Sí, siempre sí, falta tiempo. Y de hecho, creo que todavía faltan hablar. Nos quedan algunos temas. Pongan los comentarios ahí.
Tenemos muchas personas que ven el programa y es genial eso, les ayudan. Hemos recibido mensajes, te cuento, de gente como que, oye, me estaba pasando esta nota y ya escuchando a alguien más, escuchándoles a ustedes, me di cuenta que voy bien. Entonces es como una herramienta súper bacán. No sé si sabías, es el único podcast, bueno, o el primer podcast, no sabemos ahora, pero el primer podcast de negocios del centro del país, y lo hicimos nosotros, estamos súper orgullosos de eso. Qué bien. Aparte que es una herramienta súper bacán para toda la gente y para nosotros también. Y para nosotros conversar con gente. Nos ayuda un montón Literalmente. a abrir un poco más la mente y a entender que no se sabe todo, como tú dices. Eso es importante, no estar nunca cerrado al conocimiento. Estoy seguro que va a haber una segunda parte, porque hay muchos temas de los que nos gustaría tratar, financiamientos, del tema de la construcción. Ponte, hay mucha gente que nos pregunta igual, oye, yo me quiero hacer una casa, pero como dices, no, 100,000 está medio largo, así. Entonces hay como tips que la gente igual va cachando y dice, me sirve, por ejemplo, saber cómo entender el tema del financiamiento, cómo entender los procesos de construcción, de diseño. Entonces yo estoy seguro, amigo, que igual tú estás dispuesto algún ratito, podamos reunirnos nuevamente y conversar de estos temas que estamos seguros que la gente igual Sí, le interesa un señores, montón. si quieren una segunda parte, déjenlo en los comentarios. Ya saben, Danielito, redes sociales. Amigo, usted presente las redes. Bueno, te las voy a presentar yo porque Sí, nosotros estamos trabajando con el David en el tema de las redes, así que les vamos a dejar todas las redes que tiene David acá, página web, les vamos a dejar los canales como más que puedan contactarse. Unos canales con ellos. directos Ajá. para que lo contacten a David. Sin más, esto ha sido, señores y señoras, el 9º capítulo del podcast de Los Torres. Sí, pero palabras Un finales, mensaje. amigo, Sí, perdón, lo siento. No, siento. amigo, no estoy podemos pendejo, cerrar estoy esto. pendejo, No yo estoy podemos pendejo. cerrar esto hasta que nuestro amigo David nos diga algo aquí para despedirse, amigo, a toda esa gente que te está viendo. Y digo, recomendaciones, loco. O sea, ponte consejos, siempre decimos, como dice Negro. Consejos para los pendejos, dice mi mamita, señores. Pero aquí unas recomendaciones del David. Haz de cuenta que es una persona que va empezando en los negocios. Una persona que está viendo este podcast. ¿Qué le podrías decir? Una recomendación tuya. Bueno, primero agradecerles a ustedes por la invitación. Realmente les felicito por lo que están haciendo. Siempre es importante la innovación y es algo que ustedes están haciendo. Y lo que yo les podría sugerir realmente es escuchen a las personas que tienen lo que ustedes quieren tener. Esa es la clave de todo. No sirve de nada que tú escuchas a una persona que no tiene lo que tú quieres, entonces ¿cómo te va a enseñar? ¿O cómo vas a aprender de esa persona? Las cosas no funcionan así. La ley de la asociación también es importante. Tienes que rodearte de la gente que tenga lo que tú quieres tener. Y no solo en el ámbito económico, empresarial, ni nada, no, para nada. Si tú quieres tener buenos amigos, busca gente que tenga buenos amigos. Si tú quieres aprender de redes, busca gente que sepa de redes. Y las cosas se pegan. Eso, sigan echando ganas, no tengan miedo a equivocarse. Todos nos equivocamos y de hecho nos seguimos equivocando, pero parte del crecimiento es aprender a reconocer que tienes que seguir aprendiendo. Y así de fácil. Y va a llegar un punto que tú te vas a estancar y necesitas de gente que te siga ayudando. Nunca nada lo podemos hacer solos. Siempre vamos a necesitar de gente que nos ayude, ya sea emocionalmente o estabilidad emocional o económicamente o con conocimiento, siempre. Eso, y no tengan el miedo al fracaso, para nada. Vea usted, amigo, esa recomendación que nos está viendo en Dubái, en San Alfonso, en la Merced. Esto parece bus, loco. En cualquier lugar. Control sur, control norte. Amigo, dele, párese todos los días. Como dice el Negro, otro día, otro dólar. Hay que Es darle. mi frase, señores. Ahí Hay que darle, hay cuando que la darle. citen, ahí ponen vaya Alexis Vázquez. Otro día, otro dólar. Hay que darle, muchachos, hay que darle. Y siempre con la visión y tener claro a dónde estamos yendo. Porque los esfuerzos, cuando se encaminan de una forma directa a tu objetivo, va a ser mucho más fácil poder llegar a ellos. De la mano del señor David Carrera, uno de los mejores arquitectos de aquí del centro del país. Nos vemos, muchachos. Hasta una próxima oportunidad. Un gusto, chao. Hasta luego.